he traído la carta de Timoteo con el fin de la primera carta de Timoteo, con el fin de que podamos reflexionar acerca de la aplicación práctica del discipulado relacional. Porque, como sabéis, estamos viendo ese adjetivo que lleva discipulado relacional y estamos viendo hasta qué punto eso está basado y fundamentado en la palabra de nuestro Señor. Por lo tanto, vamos a empezar con esta carta y Jorge, tú serías tan amable de leernos en el capítulo 1 de la primera carta de Timoteo. Tú podrías leernos del capítulo 1 del versículo 12 al 16, que son los que vamos a ver hoy, con los que nos vamos a alimentar hoy. Claro que sí. Gracias. El ministerio de Pablo, ¿no? 1 Timoteo 1, del 12 al 16. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Vemos ahí al final que todo es para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Y esos somos nosotros. Nosotros somos esos que hemos creído en él para la vida eterna. Y el ejemplo de Pablo, que hoy vemos en la carta a Timoteo, el ejemplo de Pablo nos va a servir para poder entender mejor cuál es esa aplicación práctica en el discipulado. ¿Qué quiere decir la palabra relacional? Esa palabra relacional que nos ocupa hoy y que la palabra nos va a ayudar a desvelar. Pero antes de empezar en la carta, me gustaría deciros que esta carta es una carta que Pablo escribe a Timoteo con el fin de que las primeras iglesias en el siglo I, iglesias de Cristo, empezasen a sostenerse. Y se han sostenido durante 2000 años. Nosotros estamos sostenidos en esta palabra. Y estas cartas pastorales dan instrucciones de cómo debe de comportarse la iglesia. Pero si en la carta hay un punto concreto donde podemos realmente empezar, es en el capítulo 3, lo voy a leer yo en el capítulo 3, versículos 15. Dice: te escribo esta carta para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mucha información dentro de estos versículos, pero básicamente nosotros que somos la iglesia del Dios viviente, nosotros que somos el templo de Dios, nosotros que somos la casa de Dios, somos y representamos dos cosas con respecto a la verdad de Dios, a la verdad de la creación. Nosotros somos la columna, es decir, lo que lo sostiene, los pilares. Nosotros somos los que estamos sosteniendo esa palabra. Y nosotros también somos el baluarte. Y el baluarte es una palabra que está buscando en el diccionario y tiene que ver con bastión, fortificación, defensa, protección. Básicamente nosotros, que somos la iglesia del Dios viviente, estamos aquí para sostener y para defender la verdad. Esa es la última misión que de alguna manera estas cartas pretenden recordarnos. Y en el caso de hoy tenemos a Pablo hablando de sí mismo. A Pablo hablando de sí mismo. Pablo, como sabéis, fue
y fue el enemigo principal de Jesús. Si alguien estuvo a punto de erradicar la misión de Jesús, fue Pablo. Pablo consiguió echarlos a todos de Jerusalén y los fue a perseguir a donde se habían ido. Y por supuesto Pablo tenía mucho poder y tenía mucha formación y era el enemigo número uno de Jesús. Y como él nos cuenta, por este poder sobrenatural de nuestro Señor, él es convertido. El último que te podías esperar es convertido, no solamente a Jesús, a siervo de Jesús y llamado a la vida eterna, sino que también es llamado a comprometerse con la Iglesia hasta el punto de difundir estas cartas que con el Espíritu de Dios nos recuerdan cuál es la misión que tenemos como Iglesia. Así que la misión, como sabéis en la carta, es ser columna y baluarte de la palabra. Y hoy vamos a ver por qué es necesario un discipulado relacional y cómo hacer ese discipulado relacional. El por qué y el cómo lo vamos a encontrar. Vamos a empezar a desgranar el texto de hoy y vamos a empezar por el versículo 14, porque los versículos 12 y 13 es la confesión de Pablo que nos revela por él mismo quién era él y cómo de alguna manera él ha sido el enemigo principal, ¿no? Pero Dios lo ha convertido y lo ha transformado. Y lo ha transformado, y fijémonos en el versículo 14. Versículo 14 dice: la gracia de nuestro Señor fue derramada sobre mí abundantemente. La gracia es lo que cambia a Pablo. La gracia es lo que nos cambia a todos. La gracia de Dios. Y esa gracia no viene sola, viene acompañada de fe y de amor por la misión que tiene Jesús. No nos confundamos, no es el amor que encontramos en las publicidades, en las redes sociales, y ese amor mundano, el amor del mundo. No es el amor del mundo. Es el amor del Creador, el amor de Dios, el amor de Jesús, el verdadero amor. Recordad, nosotros somos los que sostenemos ese amor. Nosotros somos los que defendemos ese amor. Esa es la misión que tiene el cristiano, como nos explica Pablo. Y esa gracia abundante que se ha vertido sobre Pablo, también se ha vertido sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los que pertenecemos a Jesús. Hemos recibido ese nuevo corazón, por gracia hemos recibido esa nueva identidad que tenemos en Jesús. Pablo lo que enfatiza es cómo él recibió una gracia que era increíble en el sentido de cómo esa gracia se le es dada al más pecador. Él mismo lo dice, al que más pecador. Por ahí. Entonces, si nos escuchas, sí. Se ha parado la pues. ¿Se oye ahora? ¿Se oye ahora el...? Hola. ¿Me escucháis? Se para de rato. Está fallando tu conexión. Oh, vale, voy a quitar mi vídeo. Vamos a ver si así se llega mejor. Sí, mejora. Mejora sin la imagen, ¿verdad? Sí, mejora. Son menos datos. Perfecto. Vale, bueno, entonces, perdonad, lo siento por lo que se haya podido perder, pero estamos viendo cómo Pablo, en el versículo 14, Pablo nos está diciendo que él ha recibido la gracia, que él ha recibido la fe y el amor, y que estos elementos son, la fe y el amor son los que acompañan esa gracia, ese regalo de Dios. Vienen acompañados con una fe en lo invisible, en el Dios invisible, y un amor por la misión que tiene Jesús, ¿no? Y entonces, cuando una persona recibe la gracia, como está explicando aquí Pablo, la fe en Cristo se incrementa y el amor que empieza a tener por los demás es mucho mayor, porque esos son los aspectos fundamentales de la vida cristiana. Entonces, en el versículo 15, si seguimos avanzando, dice: aquí hay un dicho confiable que merece la plena aceptación de todos, y es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta es la única misión que tiene Jesús, es salvar a los pecadores. No hay otra misión en este mundo. Es la misión
La misión es salvar a los pecadores. A eso vino Jesús. Y a eso es a lo que nosotros hemos sido llamados, a salvar a los pecadores. De ahí la necesidad del discipulado. El discipulado consiste en acercarse a la gente y hacerla ser consciente de la condenación que pesa sobre ellos y la salvación que hay en Jesús. Entonces, el discipulado es necesario porque Cristo viene al mundo a salvar a los pecadores y nosotros, como instrumentos de Cristo, les vamos a transmitir su palabra. Ese es por eso somos la columna y el baluarte. Por eso la Iglesia, todos participamos de ese discipulado, que es la misión principal, y yo diría que la única, a la que Jesús nos ha llamado. Entonces, el propósito es salvar a los pecadores. Pablo incluso se identifica como el peor de los pecadores. Y eso es un gesto de humildad, importante, pero al mismo tiempo es un gesto de demostrarnos que hasta el peor puede ser salvado. El peor de los humanos puede ser salvado. Hay salvación para todo el mundo. No hay una salvación exclusiva para determinadas personas y los malos están excluidos. No. Los malos, como Pablo, están llamados también, todos los seres humanos, a esa salvación, misión que tiene Jesús y que tenemos nosotros. Ahora movámonos al 16, al versículo 16, dice: por esa misma razón, dice Pablo, se me mostró misericordia, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la reconciliación con Él. Y dice que se la mostró esa misericordia a Él para que, siendo Él el peor de los pecadores, Cristo pudiera mostrar su inmensa paciencia. La inmensa paciencia que tiene el Señor con todos y cada uno de nosotros cuando le abandonamos, cuando vivimos de espaldas a Él. Una paciencia tan grande que hasta incluso con el más malo de todos los enemigos que ha tenido jamás Jesús, todavía a Él le muestra misericordia y le regala una posición de honor en el avance de su evangelio, en la misión que Él tiene. Entonces, si os dais cuenta, lo que está haciendo Cristo con Pablo es dar un ejemplo, y ese ejemplo es el ejemplo, como dice el versículo 16, para aquellos que van a creer en Él. Todos los que creyeron en Él en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, etcétera, etcétera, hasta llegar ahora al siglo XXI, todos hemos ido creyendo en Él por el mismo motivo, por el ejemplo que Pablo nos ha transmitido. Entonces nosotros somos parte a los que se refiere Pablo en este versículo, y hemos recibido a Jesús como Pablo, y Él nos hace ver que el motivo por el que discipulamos, el único motivo por el que discipulamos, es para servir de ejemplo a otros, que a través de nosotros también crean en ese Jesús Salvador, que nos ha dado una nueva vida. Entonces nosotros hemos sido llamados a dar testimonio de esa gracia que hemos recibido, como está haciendo aquí Pablo, y a mostrar la misericordia que ha tenido con nosotros, como está haciendo aquí Pablo. Pablo está haciendo aquí un discipulado relacional. Él se está acercando, se está bajando al nivel personal y te está diciendo: yo soy así, esta es mi situación. Se está relacionando con nosotros, con el que le escucha. Es como cuando nosotros vamos a un café y le contamos a alguien lo mismo. Yo me convertí de esta manera, he recibido a Jesús de esta manera. Esa felicidad inmensa la transmites con tu propio testimonio, como está haciendo aquí Pablo. Pablo está dándonos su propio testimonio como elemento de transmisión. El mensaje es mucho más fuerte si proviene de tu propia experiencia, de tu propia conversión. Esa es la relación que este discipulado te está pidiendo. Te está pidiendo que te involucres cuerpo a cuerpo con la persona que va a recibir la salvación. Que le cuentes y te hagas cercano a esa persona, siendo humilde en explicar cómo tú has sido salvado, no por nada que tú hayas hecho, no por nada que se pueda hacer, sino solo por la gracia de nuestro Señor. Entonces, esta experiencia de conversión que cada uno hemos sufrido y estamos sufriendo, es no solo de conversión, sino de transformación.
pedimos por el crecimiento espiritual, que es una transformación. Nos estamos transformando en elementos de Jesús. Nos estamos transformando para servir a nuestro Creador y para servir al plan que nuestro Creador ha diseñado para nosotros. Estamos aceptando nuestro papel porque Él nos está transformando. Por tanto, nuestra misión va a ser más y más testificar de la gloria, el poder, la misericordia que tiene nuestro Señor Jesús. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a testificar acerca de esas palabras que la gente ya ha perdido o no conoce, no recuerda qué significan. No recuerdan qué significa la gloria del Creador. No recuerdan cómo puede ser eso de infinito. No recuerdan el poder de Dios que puede controlar a cualquier ser humano en cualquier momento, la naturaleza, puede hacer cualquier cosa. Ese poder la gente lo ha olvidado. Y nosotros vamos a testificar acerca de ese poder. Pero la manera de hacerlo es contando acerca de nosotros, de nuestra transformación, como hace aquí Pablo. ¿Cuál ha sido nuestra transformación? ¿Cuál ha sido nuestra conversión? ¿Qué nos pasa día a día? ¿Por qué estamos tan felices? ¿Por qué esa misericordia y esa paciencia que Dios tiene con nosotros se convierte en un escaparate para que los demás vean cómo Dios obra en nosotros? Eso es el discipulado relacional. Enseñar el poder de Dios, ¿dónde mejor que en nosotros mismos? Que es lo que siempre llevamos puesto. Siempre llevamos puesto este traje que nos ha dado Dios en este mundo. Ese traje ya está testificando acerca de Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, discipulado relacional significa salir y relacionarse con la gente, pero con esa nueva identidad que tenemos en Jesús. Entonces, es algo que vamos a hacer a diario, continuamente. Cada persona que se cruza con nosotros tiene que ver a Jesús más que a nosotros, o saber que Jesús está en nosotros. Y nosotros somos el vehículo para hacérselo saber. Porque el propósito es que la experiencia en los demás va a enseñarles que cualquier persona puede ser salvada. Y esto va a ser un estímulo para que ellos busquen a Dios. Digan, bueno, si son salvadas todas las personas, ¿por qué no yo? Y esa es la forma en la que nosotros vamos a contribuir a que esa persona reflexione acerca de eso. Pero solo lo podemos hacer hablándole, y hablándole de lo que importa. Hablándole de cuál es la realidad en la que vivimos, de la verdad. Porque recordad que todas estas cartas están hechas para que recordemos que somos los defensores de la verdad. Nosotros somos los que hemos sido llamados a defender esa verdad en este mundo. Y eso se hace mediante el discipulado. Porque Jesús nos usa. Porque la gente necesita entender que Jesús es mucho más cercano a ellos que una institución. Jesús puede llegarles a través de la persona que se toma con ellos el café a diario. Bueno, el potencial de transformación que tiene Jesús en todas las vidas humanas lo prueba Pablo y lo probamos nosotros, cada uno de nosotros. Así que en estos versículos tan cortos hay muchos temas, hay muchas cosas importantes, hay muchas cosas que ver, como la gracia y la misericordia, como la humildad, como el ser testigo y testimonio, porque eso es lo que alienta a los demás. Las experiencias personales de gracia pueden ser herramientas muy poderosas para el evangelismo. Muy poderosas. Porque ¿cuál es la misión final del evangelismo? Que Dios penetre en esa persona. ¿Cuál es la misión final? Juan el Bautista, Jesús, cuando viene, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a ayudar a que se arrepienta? Le vamos a ayudar siendo humildes y enseñándoles cómo Dios ha trabajado en nosotros. Lo mismo que hace Pablo. Porque la misión de Cristo, ya lo hemos visto, es solo y exclusivamente salvar a los pecadores. Esa es la misión. Y nosotros estamos en esa misión. En esa misión. Y estamos recibiendo enseñanzas que implican
¿Qué debemos hacer como creyentes para contribuir a esa misión que Jesús tiene y que nos ha sido encomendada a nosotros? El pasaje este nos va a alentar a reflexionar sobre nuestros propios testimonios de gracia. Nos va a ayudar a pensar cómo compartir nuestros propios testimonios de gracia. Nos va a ayudar a cómo pensar en testimonios de gracia que nos sean útiles para compartir, independientemente de cuál sea el pasado de la persona, independientemente del lugar. Todo lo que muestre la misericordia de Dios en nuestras conversiones va a ser muy poderoso. Y para el ministerio de toda la Iglesia, esta enseñanza que está centrada en la gracia que ha sido depositada en la Iglesia, nos recuerda que nosotros hemos sido llamados para servir al Señor. Hemos sido llamados para que nuestras vidas contribuyan a la misión que Jesús tiene, la gloriosa misión de salvar a los humanos, de la condenación a la que se dirigen. Y nosotros somos esa casa de Dios, donde cuando alguien se acerque a hablar contigo, se está acercando a hablar a la casa de Dios, porque tú eres parte de esa casa de Dios. Y esa es la responsabilidad que está transmitiéndonos aquí Pablo, en particular a los líderes de Timoteo, líder de la iglesia, en aquel momento, pero ahora a todos los líderes y a cada uno de nosotros. Porque hay esperanza, porque Jesús tiene una misión inclusiva. Sí, inclusiva, incluye a todo el mundo. Y nosotros somos parte de esa iglesia que va a transformar a todo aquel que se acerque a la casa de Dios. Así que yo creo que este pasaje nos anima a pensar en quién somos cuando alguien está hablando con nosotros, a quién representamos y espiritualmente qué estamos haciendo. Porque en el momento que una persona está hablando con nosotros y está relacionándose con nosotros, está en la casa de Dios. Y esa es la oportunidad que Dios nos da de hablar de Él. Así que este pasaje animaba a la iglesia inicial, y apoyémonos en eso porque ha aguantado 2000 años, y también nos impulsa a nosotros a pensar que debemos de abrazar la humildad. Debemos de reconocer la paciencia que Dios tiene. Y tenemos que compartir nuestras historias de fe con los demás, realizando así el discipulado relacional al que estamos llamados todos los seguidores de Jesús. Así que vamos a darle gracias a Dios por su palabra de hoy, por el aliento que nos da, la aplicación práctica que nos enseña y el recordatorio de que tenemos esa gracia que Dios nos ha dado, todos y cada uno de nosotros, por su inmensa misericordia, por su inmensa paciencia. Pero que esa gracia, de alguna manera, ya no nos puede dejar viviendo en un mundo muerto. Nos llama para que formemos parte del mundo vivo. Nos llama para que de verdad que ahora somos la casa de Dios. Cada uno de nosotros es la casa de Dios. Así que esperemos que este mensaje de hoy ayude a construir y a mejorar las defensas de la IME para mantener la verdad de Dios y para sostenerla, como es la misión a la que hemos sido todos llamados. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos las gracias por la palabra de hoy. Te damos las gracias por tu amor, por la fe y por la gracia. Esa inmensa gracia que nos das a pesar de que todos y cada uno de nosotros somos, si no los peores, uno de los peores pecadores, que hemos desobedecido tantas veces tu palabra. Ayúdanos a vivir en nuestra nueva realidad. Ayúdanos
a compartir nuestro ejemplo para edificar la iglesia, la local y la del reino de Dios. Ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén.